buenos días tengan todos y todas, o buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde te encuentres. Bienvenido o bienvenida a tu canal Raíces Hebreas y Ciencias Bíblicas. Aquí estoy, tu amigo, tu hermano David Ben Abraham, con un nuevo contenido. Hoy vamos a hablar sobre la palabra Nabí y la palabra profeta. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque está escrito, la tierra toda será llena del conocimiento de Yahú Sabaoth. Entonces, hoy día tenemos que aprender, tenemos que llenarnos de ese conocimiento que nos lleva a nosotros a la plenitud de la conciencia, de la sensibilidad, de involucrarnos con nuestros abacados en la construcción de su reino, pero siempre desde la verdad, y la verdad que corresponde con la realidad. Por eso es que ya no podemos seguir, por ejemplo, voy a colocar este ejemplo. Nosotros no podemos seguir diciendo cosas que no son ciertas desde el punto de vista de la realidad histórica. No podemos seguir afirmando cosas que no son ciertas desde el punto de vista de la realidad histórica, porque sería convertirnos en portadores de la mentira, del engaño, de que otras personas también reciban desinformación. Nuestro interés principal es que podamos transmitir la verdad, compartir la verdad, pero la verdad verdadera que corresponde con la realidad. Por eso este estudio, microestudio del día de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que es un profeta, y lo que es un nabí. Un nabí no es un profeta. Un nabí no es un profeta. Hay bastante desinformación, bastante falta de conocimiento en aquellas personas que dicen ser profetas, profetizar, personas que hablan profecía. Quiero explicar lo siguiente, y para ello yo voy a mostrar una imagen de lo que es un profeta. Esta palabra es una palabra del idioma griego y que tiene su raíz etimológica en lo que se conoce como la mitología griega y la espiritualidad griega y helénica. Allí es donde tiene su significado etimológico. Entonces, en esta imagen que usted ve acá, podemos ver un profeta. El profeta es la persona que está tomando nota. ¿Y de qué está tomando nota el profeta? Está tomando nota de los gemidos que produce la pitonisa, porque la pitonisa en ese contexto no emite palabras claras y coherentes, no, sino gemidos. Ahora el profeta va a interpretar esos gemidos y va a ir anotando lo que él entiende que es el significado o la traducción de esos gemidos. Que de acuerdo a la mitología griega, esos gemidos surgen de la estatua del dios, en ese caso griego, del dios helénico, del dios de la mitología griega. Entonces la estatua no produce voz coherente, entendible, no. La estatua no produce eso, de acuerdo a la mitología griega, son gemidos, y esos gemidos los vocaliza, la pitonisa sirve como oráculo de la divinidad que supuestamente está allí en la piedra. Entonces ella, como oráculo, ella va a través de su boca emitiendo los gemidos que capta de la imagen. Y el profeta, la palabra profeta viene del griego profetes, ¿vio? Ahora, eso de profetes también tiene que ver con profesión, profesar. Entonces él
es el profesional en ese sentido de traducir, de hacer una traducción y una interpretación de los gemidos producidos por la pitonisa, como lo vemos allí en la imagen. Entonces, el Nabí, que vamos a poner aquí esta otra imagen del Nabí, ¿vio? El Nabí no escucha gemidos de pitonisa y no traduce gemidos de pitonisa. Estemos claros, ¿vio? El Nabí tiene los ojos y los oídos espirituales abiertos de tal manera que puede oír audiblemente la voz del Eterno y servirle de portavoz, de mensajero. Bien, entonces el profeta no es un Nabí. El profeta o profeta no es un Nabí en el sentido de la función de un Nabí hebreo. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces Yahú Sabaoth no tiene profetas, tiene Nabiín, ¿no? ¿Cómo es posible que aquellas personas que dicen servir al Eterno no les haya revelado a través del Ruach HaKodesh que Yahú Sabaoth no tiene profetas? Los profetas sirven a los dioses griegos. A los dioses del helenismo es que sirven los profetas. Tenemos que tenerlo claro. Entonces, estas personas que hoy día se identifican como profetas, como profetisas, por supuesto que no tienen ninguna revelación, en eso tenemos que estar claros, porque en ese sentido ya Yahú Sabaoth les hubiese dicho que él no tiene profetas, sino Nabiín. Los mensajeros del Eterno, aquellos que escuchan las órdenes de Yahú y entonces como mensajeros se la transmiten al pueblo, al gobierno, al Estado, o que alertan al pueblo sobre cualquier situación que Yahú Sabaoth está anunciando. Eso es un Nabí. Bien, entonces, un puntico más aparte de la palabra profetes es la pregunta que tenemos que nosotros hacernos seriamente. ¿Recuerdan el pasaje donde Moshe le dice al Eterno, a Yahú Sabaoth, le dice de la manera siguiente: si yo voy a los israelitas de parte suya y ellos me preguntan cómo es el nombre, por supuesto, porque en un contexto donde hay tantos dioses, cada nación tiene su Dios y cada Dios tiene su nombre, por supuesto, para identificarse, porque el nombre tiene una función y es identificar, distinguir a una persona de otra persona o un Dios de otro Dios. Entonces, lógicamente, el pueblo de Israel tenía que tener la seguridad que aquel que enviaba a Moshe no fuera el Dios de otra nación extranjera. Por eso le preguntan el nombre. Y entonces él tiene que llevar el verdadero nombre de el Elohe Yisrael. Ahora, ¿cómo pueden ser estas personas servidores de Yahú Sabaoth si ni siquiera conocen su nombre? Entonces hablan en el nombre de Yahvé. Yahvé no existe. Hablan en nombre de Yahweh. Yahweh no existe. Hablan en nombre de Jehová. Jehová no existe. Tenemos que tener claro